Buenas tardes, nos encontramos acá en la Institución Educativa Distrital Garcés Navas en la localidad 10 de Engativá, donde realizaremos un análisis a dos preguntas que a continuación voy a plantear. La primera pregunta: ¿qué relaciones de saber y poder involucran las prácticas de evaluación? Y la segunda pregunta: ¿qué relaciones y divergencias se establecen entre currículo y evaluación? Para iniciar voy a contextualizar un poco de lo que es en la actualidad la evaluación. En la actualidad, la evaluación se ha constituido en un factor primordial para mejorar la calidad de la enseñanza. Es una actividad compleja que exige planeación, organización, reflexión, trabajo en equipo. Su ejecución se constituye en una alternativa fundamental para la mejora e innovación de todos los elementos involucrados en la educación, como son el currículo, que involucra los programas, el modelo pedagógico, las didácticas, los planes de estudio, la infraestructura, los recursos, el personal docente y administrativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general. La evaluación es el elemento dentro del currículo que constituye el eje central en la enseñanza. Orienta los demás procesos desde el análisis, la reconstrucción y rectificación, es decir, tiene como una de sus finalidades mejorar la práctica educativa a través de la discusión para la comprensión y la toma de decisiones. Teniendo en cuenta la información que se produce, recolecta y sistematiza en los procesos de evaluación, esta se utiliza para reorientar diferentes elementos y sus estructuras. En la enseñanza, la evaluación adquiere una significación particular, por cuanto se representa como mecanismo permanente de control de las condiciones del funcionamiento y de los resultados del sistema de comunicación didáctica. Pérez Gómez, 1988. Por tanto, la evaluación se constituye como una herramienta de comprobación y ratificación de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe una marcada brecha entre evaluación y currículo, por cuanto las evaluaciones no corresponden al contexto cultural y social en el que se desempeñan los docentes. Por el contrario, sin corresponder a las normas y prescripciones de organización, tanto institucional como desde las políticas educativas planteadas, se siguen replicando los modelos de repetición de esquemas y rutinas evaluadoras ajenas a las necesidades educativas de las comunidades escolares, por lo que el valor que sigue cobrando el proceso de evaluación en los centros educativos es el de medición. La evaluación, además de la función de selección, pasa a representar la de represión, fiscalización, vigía y potenciación de la reproducción de la relación social de la que hoy escuchamos tantas críticas. Como lo advierte Apple 1982, que cuando los profesores ceden el control de las habilidades curriculares y pedagógicas a las grandes editoriales, estas habilidades son reemplazadas por técnicas para controlar mejor a los estudiantes. La brecha referida es el hecho en que los docentes realizan su práctica pedagógica de forma separada, la enseñanza y la evaluación. Aunque es realizada por la misma persona, no se hace de forma integral, procesual y formativa. Se aplica al final de procesos de enseñanza-aprendizaje y haciendo uso de instrumentos que no garantizan la observación real del proceso de los estudiantes. Las dificultades tanto de estudiantes como de docentes y su relación con el currículo para rectificar y alcanzar los objetivos propuestos persisten o empeoran. Bueno,
Aquí en este momento le doy paso a mi compañero Daniel Castro, quien continúa con el análisis de las preguntas. Gracias. La práctica educativa siempre está enmarcada en una teoría, y la teoría educativa siempre nace de la lucha para entender la educación como actividad práctica. Stenhouse en 1975 pretende encontrar una definición de currículum que no dé tantas cosas por supuestas. Dice: el currículo es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica. Es interesante cómo se establece una relación entre los principios y práctica. Ahí es donde la evaluación adquiere una relevancia preponderante. La crítica se convierte en una forma de aplicarla, se toman como referencia unos elementos constitutivos, se analizan, se juzgan y por sobre todo, por lo menos se piensa en una solución o varias alternativas para mejorar. En una gran parte de las instituciones educativas existe en teoría una buena estructura curricular que reposa en los documentos, pero que con dificultad se transfiere a las aulas, pues con la autonomía mal interpretada al interior de ellas, se desarrollan las clases como cada docente lo considera pertinente y quiere, lo que incluye consecuentemente el proceso de evaluación. Entre los elementos de la educación que se deciden, seleccionan y ordenan por fuera de las aulas o instituciones, al margen de los docentes, están los contenidos, que son entre otras cosas el producto de la distribución de atribuciones y poderes sobre la educación, reforzando el sentido más técnico de la didáctica, la división de la función social en los procesos y la parcialización científica del objeto de la enseñanza, que tiene como consecuencia la pérdida de las interacciones entre lo que ocurre al interior de la escuela y lo que acontece afuera. Se separa el contexto interno del externo, se refuerzan las fronteras entre los conocimientos y se entorpece la comprensión global de los mismos. Una forma de establecer relaciones significativas entre currículo y evaluación sería que fueran los docentes quienes planeen, organicen y estructuren los contenidos de acuerdo a los contextos escolares donde se desempeñan y a las necesidades de estas comunidades educativas, y responsablemente llevarlos a las prácticas, haciendo énfasis en que cualquier propuesta al respecto debe estar sustentada dentro de los lineamientos epistemológico y axiológico de la disciplina en particular, el marco legal y la política educativa estatal, para que desde el punto de vista material y de infraestructura, pedagógico y didáctico, permita estructurar unos mecanismos de evaluación con criterios claros, reales, justos y transparentes, donde la educación cumpla una función de integración, desarrollo y evolución de la cultura. Desde la perspectiva de hermenéutica o evaluación para la comprensión, concebido el currículo como un asunto práctico, todos los actores del currículo son considerados como sujetos activos. Santos Guerra plantea la necesidad de realizar una evaluación cualitativa a los centros escolares, teniendo en cuenta los contextos escolares, los procesos y no los resultados, una evaluación democrática, la racionalidad de las prácticas, la justicia en las relaciones, la igualdad de los derechos, la atención a la diversidad, los principios que inspiran el aprendizaje, el currículum oculto de la organización, la utilización del poder, la utilización de diferentes métodos para reconstruir y analizar la realidad, comprometida con los valores de la sociedad, utilizando lenguaje sencillo que parta de las iniciativas del centro educativo. Aunque la evaluación ayuda decisivamente a configurar el ambiente educativo, todavía persiste la idea de la evaluación como una función exigida a la escuela por la sociedad. Comunicar los resultados de la evaluación genera consecuencias profesionales importantes. Implica conocer sobre las destrezas profesionales de los docentes, lo que implica intensificar esfuerzos en tiempo,
perfeccionamiento e innovación en las técnicas de enseñanza. Se hace un llamado a los docentes a la reflexión si aún mantienen prácticas educativas y de evaluación herméticas al interior de las aulas, y que en muchas instituciones es en realidad lo que viven los estudiantes, a romper las barreras y construir relaciones en la escuela y fuera de ella que contribuyan al desarrollo cultural, que es fundamental en la formación del individuo. Bueno, para terminar, estamos aquí con el profesor Ronald Fernando Quintana, docente de Ciencias Naturales de acá de la institución, licenciado en Biología, especialista en Flora y Fauna y magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, a quien quisimos realizarle la pregunta número 1. Profesor Ronald, desde su práctica pedagógica en los niveles de básica, media y universitario, ¿nos podría responder la pregunta: ¿qué relaciones de saber y poder involucran las prácticas de evaluación? Bueno, es una relación para algunos directamente proporcional. Lastimosamente, muchos docentes llevan esa relación de poder a extremos, donde no hay claridad de la evaluación que se va a llevar pues dentro de los periodos que uno está dentro de la formación de los estudiantes. En mi caso, trato de utilizar unas rúbricas de evaluación donde se estipula claramente qué es lo que se va a evaluar con los estudiantes y en qué periodo se va a evaluar y bajo qué tiempo se van a estar evaluando. Las herramientas que yo utilizo son listas de chequeo, rúbricas de evaluación, y básicamente es dejar todas las normas muy claras. Lastimosamente, pues dentro del ejercicio docente me he dado cuenta que algunos compañeros no manejan ese mismo tipo de evaluación con la misma claridad, y eso representa, digamos, una relación de poder que confunde los criterios de la evaluación, tanto de la autoevaluación como de la coevaluación y la heteroevaluación. Entonces llegan a imponerse notas muchas veces sin que haya una corrección dentro de la evaluación, y los estudiantes no tienen claridad sobre el proceso o lo que tienen que cambiar. Sencillamente se convirtió en algo tan numérico y se perdió toda la parte cualitativa, o sea, la parte que nosotros tenemos que ver como para transformar dentro de esa parte cognitiva de los estudiantes. Profesor Ronald, muchísimas gracias. Bueno, con esta pequeña entrevista finalizamos nosotros este documental acá en el Colegio Garcés Navas. Muchas gracias. Gracias.